¿Crees que las cenas de invierno de la semana de alquiler eran simplemente comida casera sureña? Piénsalo de nuevo. En el sur de los años 50, la cena de la semana de alquiler era un cálculo difícil. Se preparaba en cocinas frías y con escarcha. Tu abuela contaba frijoles, preparaba una olla para 3 noches y guardaba la grasa del tocino en un frasco. No cocinaba recetas sofisticadas, sino que manejaba un sistema casero que mantenía a todos alimentados y tranquilos. Redescubramos 30 cenas de invierno olvidadas de las abuelas sureñas. En enero de 1954, tu abuela mantenía una olla de frijoles pintos prendida como si fuera parte de la casa, silenciosa, constante, confiable. Los frijoles no eran solo frijoles. Los salaba tarde, después de que se ablandaran, para que no se pusieran difíciles. Luego hizo la magia de la semana de alquiler: vinagre de pimienta. Un frasco de vinagre con chiles picantes le echaba encima, tan fuerte que hacía vibrar todo el recipiente. El sonido de la cocina te anunciaba que la cena estaba cerca. La masa de pan de maíz caía sobre una sartén engrasada y silbaba como si fuera en serio. La primera rebanada estaba desmenuzable y caliente, con los bordes crujientes y el centro suave, frijoles vertidos por encima hasta que se volvió cremosa. Nada sofisticado, nada flojo. Comida auténtica que te llenaba y te hacía sentir cuidado. Y si tu abuela guardó algo de esta comida, no fue dinero, sino grasa, porque la siguiente cena empieza con lo que ella raspó de la sartén. Tu abuela lo llamaba cena de sartén, porque eso era todo lo que hacía falta. Una sartén. Si un quemador, un buen olor. En la semana de alquiler, las papas eran las amigas de confianza, baratas, saciantes y con el mismo sabor que cualquier otra comida. Las cortaba en rodajas finas para que se freyeran rápido y luego les añadía cebolla hasta que se ablandaban y dulcificaban por los bordes. El sonido importaba: primero un chisporroteo fuerte, luego un crujido más suave al evaporarse la humedad. Así supo que las patatas se estaban volviendo crujientes en lugar de humeantes. Sal, pimienta negra, tal vez una pizca de pimentón si la lata no estaba vacía. Sabía a consuelo y paciencia, cebolla dulce, papa dorada y un pequeño bocado de pimienta al final. Y cuando no había suficiente carne para contar, tu abuela no entró en pánico. Cambió las reglas con una cucharada de harina. Tu abuela no esperaba al domingo para hacer la salsa. A la semana de alquiler le daba igual qué día fuera. Aprovechaba lo que quedaba en la sartén, solo una fina capa de grasa, quizá 1 o 2 motas doradas, y lo convertía en algo con sabor a cena de verdad. Espolvoreaba harina y la trabajaba con una cuchara hasta que olía a tostado y a nuez, como el fondo de un molde para galletas. Luego venía el agua primero, porque la leche era para los niños y la compañía, y no la desperdiciaba a menos que fuera necesario. El sonido te decía cuándo era el momento. Al principio silbaba y forcejeaba. Luego se convirtió en un murmullo constante y denso. Fue entonces cuando lo vertió sobre arroz tan caliente que te humeaba la cara. No te sentías mal comiéndolo, te sentías seguro. Y la siguiente comida es la que preparaba tu abuela cuando el congelador estaba vacío, pero en el jardín todavía quedaba alguna cosa verde rebelde. En la semana de alquiler, tu abuela no tiraba las verduras simples. Las convertía en ese tipo de comida caliente que se te pega en las costillas. Una cabeza de repollo entró en una olla con un poco de sal, una pizca de pimienta y la grasa justa para que el vapor oliera a cena en lugar de a lucha. Las hojas se ablandaron lentamente, volviéndose sedosas en los bordes, y la cocina se llenó de ese olor a verdor de invierno, terroso, dulce y un poco acre. Guardaba el licor de la olla como si fuera medicina, no por elegancia, sino por su sabor. Desmenuzaba pan de maíz en el tazón para que absorbiera el caldo caliente, convirtiéndose en un consuelo espeso y fácil de comer con cuchara.
Se oía el funcionamiento de la olla, un suave burbujeo, la tapa golpeando como un metrónomo. Y cuando tu abuela quería esa misma calidez con un poco de presencia de carne, tomaba una lata y preparaba la siguiente. Cuando el dinero escaseaba, tu abuela sabía que una lata barata podía alimentar a toda una mesa si se la cuidaba bien. Ponía el arroz a cocer temprano para que la casa empezara a calentarse desde dentro, el vapor empañaba la ventana, la tapa temblaba, ese olor limpio y almidonado subía. Luego llegaron las sardinas. No las llamaba sofisticadas, las llamaba necesarias. Los calentó en una sartén el tiempo justo para que el aceite se derritiera y despertara el olor, salado, a pescado, auténtico. Luego, ni añadió cebolla en rodajas hasta que se ablandó y se volvió dulce. Sobre el arroz caliente, esa salsa aceitosa se absorbía como salsa de carne. Pimienta negra por encima, quizás un chorrito de vinagre si se tenía, y de repente dejó de saber a lata. Sabía a que alguien sabía lo que hacía. Y justo después de esto, tu abuela siempre iniciaba una discusión silenciosa en la cocina. Pan de maíz o galletas, y la siguiente cena dependía de qué lado estuvieras. Reenganchar. La semana de alquiler es cuando la comida de tu abuela dejó de ser una receta para convertirse en un plan. Cada olla tenía dos funciones: alimentarte esta noche y prepararte mañana. No te alejes, porque el punto 6 es donde convierte la harina común y el calor en una salsa con un sabor intenso. Tu abuela podía silenciar una habitación entera con el olor a galletas horneándose, polvo de harina en el aire, el calor del horno emanando, ese aroma cálido y tostado que te hacía sentir rico durante 15 minutos. En la semana de alquiler no desperdiciaba salchichas. Si las tenía, era un apuro. Las desmenuzaba, las doraba y las estiraba. La salsa de leche no empezó con leche. No en la semana de alquiler. Doró la harina en la grasa hasta que olió a cereal tostado. Luego la diluyó con agua para que la salsa tuviera cuerpo antes de que apareciera la leche. Eso evitó que supiera aguada y triste. Cuando finalmente le echó un poco de leche, se volvió pálida y sedosa, tan espesa que podría cubrir el dorso de una cuchara. Lo vertió sobre galletas partidas y observó cómo cambiaban los rostros. Primero alivio, luego consuelo. Y si crees que la salsa es el mejor truco para ganar dinero durante la semana de alquiler, espera a escuchar lo que hizo tu abuela con un hueso y una olla que nunca se detenía. En invierno, tu abuela guardaba una olla como una promesa. Si tenía un hueso de jamón o un lomo de pollo, lo echaba directamente, porque los huesos no parecen gran cosa, pero suspiran sabor durante horas. El caldo empezó tranquilo, luego se volvió fragante, ahumado, salado, profundo. El tipo de olor que recorría el pasillo y llamaba a todos a volver a casa. Picaba lo que tenía a mano, papa, cebolla, quizá una zanahoria arrugada, y lo dejaba ablandar hasta que se rendía. Nada entraba al principio que no necesitara tiempo. Esa era su regla. Probaba con una cuchara y luego añadía sal al final, como si corrigiera al mundo en lugar de rogarle. No era una receta, era un método: cocer a fuego lento, escuchar, desespumar, esperar, y cuando quería que esa misma olla pareciera un festín, añadía dumplings, unos sencillos que lo cambiaban todo en el punto 8. Tu abuela no necesitaba carne para que la cena fuera pesada. Necesitaba vapor y tiempo. Revolvía un tazón de harina, una pizca de sal, quizá levadura en polvo si aún quedaba en la lata, y lo humedecía lo justo para que se mantuviera unido. Luego echaba cucharadas en la sopa burbujeante como si estuviera colocando piedras blandas. El sonido cambió al introducir los dumplings. La olla pasó de un hervor intenso a un empuje más suave, como si el caldo hubiera espesado su voz. La cocina se llenó de ese olor a harina y pimienta, cálido, sencillo, satisfactorio. Mantuvo la tapa puesta y no miró,
porque los dumplings castigan la impaciencia. Al levantar la tapa, estaban hinchados y tiernos, absorbiendo el caldo como esponjas. Un dumpling podía parecer una comida completa. Dos, unas vacaciones. Y si los dumplings eran el milagro silencioso de tu abuela, el artículo 9 es el más ruidoso. La cena que crujía tan fuerte en la sartén que se podía oír desde el porche. En la semana de alquiler, tu abuela sabía cómo convertir un pequeño pescado en un gran bocado. Si era salmón enlatado, lo estiraba con harina de maíz o pan rallado, cebolla y pimienta. Si era lo que alguien traía del río, lo trataba igual. Mezclaba, daba forma y freía. La sartén decía la verdad. Cuando las hamburguesas tocaban la grasa caliente, crujían como fuegos artificiales, y toda la casa olía de repente a que la cena iba en serio. Las frió hasta que los bordes se doraron, quedaron oscuros y crujientes, y el interior se mantuvo suave. Un chorrito de algo fuerte, vinagre, jugo de pepinillos, lo que tuviera a mano, les dio un sabor más intenso de lo que merecían. Las sirvió con algo sencillo para que las hamburguesas brillaran, y justo cuando pensabas que ya había agotado sus mejores trucos, tu abuela sacó a relucir la estrategia más dulce de todas para la semana de alquiler en el punto 10, comida de desayuno convertida en cena. Tu abuela conocía el truco psicológico que requería la semana de alquiler, dar a la gente algo que se sintiera como un capricho, así que preparaba panqueques para cenar, incluso cuando se acababan los huevos. Harina, levadura química, un poco de azúcar si quedaba, y agua o leche diluida. La masa no era nada elaborada, pero el olor era un auténtico consuelo. El calorcito de la plancha, los bordes tostados, esa ligera dulzura que hacía que el invierno fuera menos duro. El primer panqueque siempre le indicaba si la sartén estaba bien hecha. Si se pegaba, esperaba. Si se doraba demasiado rápido, bajaba el fuego. No adivinaba, escuchaba. Al sacarlos de la sartén, los apilaba bien arriba para que el vapor quedara atrapado, ablandando cada capa. Mantequilla si tenías, si no, jarabe, y a veces una cucharada de gelatina diluida con agua caliente. No fue una cena fingiendo ser postre, fue tu abuela comprando paz por una noche, y ahora nos estamos moviendo hacia el siguiente tramo, los puntos 11 al 20, donde la semana del alquiler se vuelve más ajustada y las cenas de tu abuela se vuelven más inteligentes. Reenganchar. Si alguna vez cenaste y desayunaste y te sentiste seguro, ya sabes esta verdad. Tu abuela usaba el consuelo como medicina. Ahora pasamos a la siguiente etapa, donde las comidas se vuelven más contundentes, inteligentes y saciantes. El punto 11 empieza con frijoles y termina como una cena completa. En la semana de alquiler, tu abuela no hacía sopa. Preparaba algo más espeso, algo que se podía servir con cucharón, y ya luego con cuchara y luego limpiar con pan, como si fuera la última regla de la dignidad. En una cocina de invierno de los años 50, la olla se preparaba con lo que sobraba en casa. Frijoles blancos secos que llevaban en remojo desde la mañana y un par de papas que empezaban a verse viejas en el cubo de la basura. Primero puso los frijoles, porque los frijoles no reaccionan al pánico, reaccionan al tiempo. La estufa hablaba mientras se cocinaban, pequeños estallidos, un hervor constante, la tapa chasqueando de vez en cuando como si contara regresivamente hasta que todos pudieran comer. Cuando los frijoles finalmente se ablandaron, tu abuela deslizó papas cortadas más grandes de lo esperado. Los trozos grandes significaban que no desaparecerían, mantendrían su forma y harían que el tazón se sintiera generoso. Pero luego vino el truco de la semana de alquiler. Preparó salsa para sopa. Una cucharada de harina removida en una taza pequeña de agua fría, vertida lentamente mientras la olla murmuraba. El caldo se volvió turbio, luego cremoso, luego sedoso. No era una crema elegante, solo una calidez espesa que hacía creer a la lengua que contenía más de lo que realmente contenía. La sal llegó tarde,
La pimienta llegó con seguridad, y si la tenía, una pizca de condimento para jamón o un trozo de cerdo salado, no lo suficiente para presumir, solo lo suficiente para perfumar toda la olla. Se podía oler antes de verlo, vapor almidonado, un toque de pimienta, ese ligero toque salado que hacía que la habitación se sintiera más tranquila. Frijoles partidos, papas con sabor a mantequilla, caldo pegado a la cuchara. Así era como tu abuela alimentaba a una familia sin admitir que el dinero se había esfumado. Y cuando todos se callaron, ella tomó la sartén, porque la siguiente cena no estaba cocida a fuego lento. Era ruidosa. Tu abuela sabía que la harina de maíz podía ser la cena si la tratabas como si fuera importante. En las semanas más apretadas del invierno, preparaba papilla de harina de maíz con anticipación, porque el secreto no estaba en la papilla. El secreto estaba en cómo se convertía al enfriarse. Batió harina de maíz en agua con sal hasta que espesó, removiendo hasta que se le cansó el brazo, y la olla empezó a hacer ese lento y pesado plop, tan espeso que mantuvo la cuchara en posición vertical un segundo. Luego la vertió en una cacerola y la dejó reposar sobre la encimera, con la superficie humeando, alisándose como una silenciosa promesa. Más tarde, cuando la casa volvió a tener hambre, lo cortó en rebanadas y las deslizó en una sartén caliente con un poco de grasa. Fue entonces cuando pasó de pobre a potente. La cocina se llenó del olor a maíz tostado, tibio, con sabor a nuez, casi dulce, y los bordes se doraron formando una corteza crujiente. Se oía desde la otra habitación ese sonido constante de fritura que hacía que la gente se acercara sin darse cuenta. Lo servía de dos maneras, según lo que la despensa tolerara. Salado si sobraba algo salado, pimienta, un chorrito de licor, tal vez una cucharada de frijoles por encima, o dulce si necesitaba calmar a todos. Almíbar muy fino, azúcar espolvoreado ligeramente, mantequilla solo si no estaba ya reservada. Fresco por fuera, suave por dentro, se sabía a supervivencia invernal disfrazada de consuelo, y traía consigo una lección que tu abuela nunca decía en voz alta. Si puedes hacer algo dos veces, puedes hacer que dure. Y hablando de hacer que las cosas duren, la siguiente cena fue lo que ella cocinó cuando todo lo que tenía era harina, grasa y un poco de calor para demostrar algo. Cuando llegó la semana de alquiler, tu abuela no esperó a que llegara el horno. No lo necesitaba. Hizo pan de maíz con agua caliente porque era rápido, saciante y sabía como si aún tuviera la casa bajo control. Vertió agua hirviendo en la harina de maíz y removió rápidamente. El vapor le subía a la cara. La mezcla se volvió espesa y suave como arena mojada. Echó sal y luego dio forma a las hamburguesas con manos que no se inmutaban ante el calor. Eso es lo que la gente olvida. El pan de maíz en agua caliente no es delicado. Es seguro. Deslizó esos panecillos en una sartén con la grasa justa para que cantaran. El sonido fue el anuncio, un chisporroteo agudo en cuanto la masa tocó la sartén, luego un crujido constante al formarse la corteza. El olor era a maíz, calor y confort, cálido y tostado, como las mejores partes de un campo de verano traídas al interior para el invierno. Les dio la vuelta cuando los bordes se pusieron dorados, no pálidos, porque pálidos significaba que no hablabas en serio. Lo acompañaba con verduras cuando podía, berzas o nabos cocidos hasta que estaban tiernos y oscuros, con licor de olla que sabía a sal y tierra. La corteza crujiente del pan de maíz lo absorbía. Un bocado era crujiente y picante, el siguiente suave y sabroso, no con el amargor del verde equilibrado por el dulzor del maíz. Ese plato no parecía una lucha, parecía la tradición cumpliendo su función. Tu abuela no lo llamaba minimalismo, lo llamaba cena. Y si crees que el pan de maíz es lo mejor que la harina de maíz puede hacer, el siguiente te sorprenderá, porque tu abuela convirtió las sobras en una comida que te hacía sentir como si tuvieras compañía.
Tu abuela trataba el arroz sobrante como si fuera tu segundo sueldo. En la semana de alquiler, nada que pudiera convertirse en cena se dejaba morir en el fondo de la olla. El arroz frío iba a un tazón, se desmenuzaba con un tenedor y luego a una sartén con cebolla, porque la cebolla puede hacer que cualquier cosa huela a que vale la pena comerla. Primero calentó un poco de grasa hasta que se aflojó y brilló. Luego, la cebolla llegó y la cocina se llenó de sabor, dulce, picante y reconfortante a la vez. Después, el arroz, extendido, sin remover demasiado. Ese era el truco. Si lo pinchas constantemente, se mantiene suave. Si lo dejas reposar, se dora. Y el arroz dorado es la clave para que una comida de la semana de alquiler empiece a saber cómo la preparaste. La sartén emitió ese leve crujido al formarse la corteza inferior, y tu abuela lo escuchó como una señal. Echó pimienta, una pizca de sal, y si le sobraba algo, solo uno, lo picaba finamente. Un poco de tocino, una cucharada de carne enlatada, incluso un pastel de pescado desmenuzado. No lo suficiente como para llamarlo arroz con carne, lo suficiente como para perfumar toda la sartén. Lo servía caliente, ona con los bordes crujientes, el centro tierno y la cebolla dulce. Al principio sabía simple, pero luego se intensificaba al masticarlo, como a pan tostado. Si alguien se quejaba, lo miraba como si se le hubiera olvidado quién pagaba el alquiler. Y justo después de este tipo de cena, tu abuela generalmente sacaba el frasco, el que podía convertir las sobras en una comida completamente nueva. En un invierno sureño de los años 50, tu abuela guardaba al menos un frasco en la despensa que podía rescatar un simple plato. Chau chau. Ácido, dulce, fuerte, como pepinillos con carácter. Cuando la semana de alquiler redujo el menú a frijoles y pan, el chau chau le dio el sabor de un plan. Vertía frijoles en un tazón, pintos, blancos, lo que se hubiera ablandado y se hubiera mantenido unido, y luego vertía chau chau por encima. El vinagre primero impactó, brillante y estimulante. Luego siguió el dulzor y luego el crujido de las verduras picadas que aún conservaban algo de vida. Aquello contrarrestaba la pesadez de los frijoles y hacía que el tazón pareciera menos una supervivencia y más una cena. El pan de maíz llegó junto a ti, porque tu abuela entendía el equilibrio. El pan de maíz refrescaba el sabor a vinagre y el chau chau evitaba que el pan de maíz perdiera el sabor. Un bocado era suave y cálido. El siguiente, picante y ácido, como si la despensa guardara secretos que desconocías. Esta también fue una de las silenciosas lecciones de orgullo de tu abuela. No hay que disculparse por la comida simple, solo hay que sazonarla con cariño. El chau chau no era un adorno, era una herramienta. Les decía a todos en la mesa que, incluso en la semana de alquiler, la casa seguía teniendo reglas. Y una vez que probaste ese reconfortante sabor a vinagre, la siguiente cena tiene sentido, porque tu abuela tomó la misma idea y lo hizo con algo incluso más barato que frijoles. Reenganchar. El chau chau no era solo sabor, era tu abuela diciendo, aún tenemos estándares. La semana de alquiler no logró que la casa se sintiera simple. A continuación, el punto 16 es la cena tranquila. Caldo de cebolla y tostadas, donde casi nada se convierte en algo cálido y estable. Algunas noches de invierno durante la semana de alquiler, tu abuela no fingía tener la despensa llena. Preparaba una comida que admitía la verdad y aún así estaba caliente. Si caldo de cebolla y tostadas, lo que algunos llamaban soper, no era sofisticado, pero era auténtico. Cortó cebollas finas y las dejó reposar en un poco de grasa, hasta que se ablandaron y empezaron a dorarse por los bordes. Ese olor, cebolla dulce que se vuelve intensa, podía hacer que una cocina pareciera segura por sí sola. Luego añadió agua y dejó cocer a fuego lento hasta que las cebollas perdieron su sabor y el caldo supo a algo merecido.
La sal entró poco a poco. La pimienta entró como la confianza. La tostada importaba. Tostaba pan duro, no blando, porque el pan blando se disuelve en la tristeza. La tostada dura podía soportar el calor y mantener su forma el tiempo suficiente para sentirse como comida. Ponía la tostada en un tazón y vertía el caldo de cebolla caliente por encima, y el pan se ablandaba lo justo para estar tierno sin convertirse en papilla. El primer bocado fue vapor, sal y dulzura de cebolla. El segundo bocado fue reconfortante. Tu abuela no lo llamaba sopa, lo llamaba cena y lo servía como si fuera importante, y cuando pensaba que no había forma de que pudiera hacer que una noche, sin carne, se sintiera más pesada que esta, sacó una sartén y lo demostró con la siguiente. Tu abuela sabía que el maíz cremoso podía cubrir muchos días de escasez. En invierno, el maíz enlatado era como una especie de sol almacenado y en la semana de alquiler lo usaba como plato principal. Lo calentaba lentamente con un poco de agua o un chorrito de leche si tenía, y luego lo espesaba para que no pareciera una guarnición. El espesamiento fue silencioso pero importante. Solo una pizca de harina removida hasta que quedó suave, o una cucharada de harina de maíz batida para darle cuerpo. El olor se volvió dulce y cálido como pudín de maíz sin huevo. La pimienta le dio cuerpo, la sal lo enfocó. Y si tenía una pizca de mantequilla, la usaba tarde para que se pudiera saborear. Vertió ese maíz cremoso sobre panecillos partidos y los panecillos lo absorbieron como si estuvieran hechos para ello. Pan tierno, maíz dulce, pimienta caliente. Simple, pero te sentaba en el estómago como una sensación de seguridad. Esta era la clase de comida que te hacía olvidar pedir carne. No porque no quisieras, sino porque tu abuela ya había calmado el antojo de otra manera, y justo después de una cena blanda como esta, solía preparar algo crujiente, porque lo que sigue es el sonido. Tomates verdes fritos con salsa gravy. Incluso en invierno, tu abuela podía encontrar algo verde que aprovechar. Unos cuantos tomates firmes, tardíos, rebeldes, podían convertirse en la cena si sabías qué hacer. Los cortaba en rodajas, los espolvoreaba con harina de maíz y los sumergía en aceite caliente. Ese sonido era el punto. Los tomates verdes fritos no eran silenciosos, crujían y reventaban, y el olor era intenso y reconfortante a la vez. Harina de maíz tostada, un toque ácido del tomate, pimienta en el aire. Los frió hasta que la corteza se doró y los bordes quedaron lo suficientemente crujientes como para sostenerlos. Pero el verdadero truco de la semana de alquiler era con qué los servía. Salsa. No una salsa completa, solo una pequeña cacerola de grasa espesada rápidamente, de lo suficiente para darle a cada bocado un final cálido y sabroso. Un toque de tomate, una corteza de maíz y luego esa suave salsa. Parecía una comida por la que pagarías, incluso si saliera de casi nada. Tu abuela no lo idealizó, simplemente lo sirvió caliente y vio a todos callarse. Y cuando crees que ya has visto todas las formas en que puede freír durante la semana de alquiler, la siguiente cena cambia de tema. Es horneada, humilde y, de alguna manera, se siente como domingo. En las noches más frías de la semana de alquiler, a tu abuela le encantaba un plato que se pudiera meter al horno y calentar toda la casa mientras se cocinaba. El arroz con tomate al horno hacía precisamente eso. Revolvía el arroz con tomates enlatados, un poco de cebolla si tenía, sal, pimienta y suficiente agua para que el arroz se hinchara y lo absorbiera todo. A medida que se horneaba, el olor de la cocina fue cambiando gradualmente. Primero, un intenso vapor de tomate. Luego, notas más profundas y dulces a medida que los bordes se doraban y el arroz empezaba a tostarse por encima. Esa superficie dorada era un premio. Significaba que el plato no solo estaba tierno, sino que tenía textura. No desperdiciaba carne. Si quedaba, eran unas pocas migajas, una cucharada de grasa de tocino,
un extremo de salchicha picado, algo pequeño que hacía que toda la sartén pareciera más grande. Lo sacaba cuando el arroz estaba tierno y la superficie tenía esas manchas más oscuras, y lo dejaba reposar para que se cuajara en rebanadas. Tenía un sabor cálido, ácido y abundante, y hacía que una mesa sencilla pareciera organizada. Y después de un plato como este, tu abuela siempre volvía a la misma pregunta: ¿qué nos queda en la despensa? Porque el punto 20 es la cena de la semana de alquiler, preparada a partir de la respuesta. Tu abuela no necesitaba mucho para que los guisantes partidos supieran a historia. En la semana de alquiler, la historia importaba porque te recordaba que los tiempos difíciles no eran un fracaso personal, sino el clima. Enjuagaba los guisantes, los echaba en una olla con agua y cebolla y los ponía a cocer a fuego lento como si estuviera poniendo toda la casa en pie. El olor a cocina llegaba lentamente: almidón caliente, cebolla tierna, pimiento despertando en el vapor, constante, humilde, confiable. Los guisantes partidos se deshacen solos si les das tiempo, y el tiempo era el ingrediente que la semana de alquiler siempre exigía. Mientras se cocinaban, la olla cambió de textura como si estuviera aprendiendo a mantenerse en pie. Al principio se veía fina y verdosa, como si no fuera a ser gran cosa. Luego, los guisantes se ablandaron, se partieron y se disolvieron en un puré espeso, de un verde dorado. El sonido también se ralentizó, de un burbujeo activo a un golpe seco y lento, como si la sopa se estuviera poniendo seria y no quisiera que la apresuraran. Tu abuela removía desde el fondo, no con suavidad sino con constancia, raspando la olla porque los guisantes quemados arruinan la moral rápidamente. La semana de alquiler puede sobrevivir al hambre, no puede sobrevivir a la decepción en la mesa. Sabía cuándo estaba bien por cómo salía la cuchara. Si se escurría como agua, esperaba. Si se pegaba y dejaba un rastro limpio al arrastrar la cuchara por la superficie, asentía con la cabeza. Entonces hacía lo más importante: el brillo. No mucho, solo lo suficiente para cambiarlo todo. Una cucharada de grasa guardada en un frasco, un trocito de jamón si lo tenía, a veces nada más que un poco de grasa de cerdo que había estado guardando para este momento exacto. Ese trocito se derretía y se movía por la superficie en cintas brillantes, y de repente la sopa olía más profundamente. Sabrosa, redonda, como si se hubiera cocinado con algo más que guisantes y cebolla. La pimienta lo despertaba. La sal venía al final, porque tu abuela sabía desde pequeño que la sal puede hacer que una olla sepa mal, y la comida áspera hace que la gente se sienta más pobre de lo que es. Si tenía pan de maíz, ¿qué lo servía al lado del tazón para que pudieras arrastrar un bocado a la sopa y encontrar algo lo suficientemente espeso como para reconfortarte? Si no, usaba galletas y dejaba que el crujido hiciera el trabajo. De cualquier manera, siempre estaba caliente, lo suficientemente caliente como para humearte la cara, lo suficientemente caliente como para silenciar la habitación. Era el tipo de comida que te hacía dejar de pensar en lo que no tenías y empezar a pensar en cómo tu abuela mantenía la casa en orden de todos modos. Y ahora llegamos al último tramo, los puntos 21 al 30, donde las cenas de la semana de alquiler de tu abuela reciben historias más largas, apuestas más grandes y los trucos invernales más fuertes que tenía. Reenganchar. Ahora estás en el punto de la semana de alquiler donde la mayoría entraría en pánico. Tu abuela no. Ten se centró más en el tiempo, el sonido y el pequeño brillo de grasa que guardó a propósito. El punto 21 es donde prepara pollo y dumplings sin necesidad de un pollo entero. En la semana de alquiler de un invierno sureño de los años 50, tu abuela no necesitaba un pollo entero para hacer pollo con albóndigas. Necesitaba la idea. A veces eran un par de trozos huesudos del mercado, a veces un lomo o cuello guardado, a veces solo un caldo que guardaba como si fuera dinero.
Empezaba la olla temprano, porque esta comida no se trataba de velocidad, sino de que la casa se calentara poco a poco, una hora tranquila a la vez. El primer olor era suave y auténtico. Cebolla sudando un poco de grasa, pimienta floreciendo, ese ligero toque a pollo que subía a medida que el agua cobraba color. La cocina se empañaba en las ventanas mientras la olla funcionaba. Tu abuela quitaba la espuma cuando hacía falta, no por capricho, sino porque no quería que el caldo tuviera un sabor a rancio o se viera turbio. Salaba tarde, siempre tarde. Salar demasiado pronto hacía que todo supiera acre, como si admitieras la derrota antes de que la comida tuviera la oportunidad de tomar forma. Dejó que el pollo diera lo que pudiera. No buscaba trozos grandes, sino profundidad. El caldo se hacía más intenso con el tiempo, y el sonido cambiaba con él, de un burbujeo animado a un empuje más constante y lento, como si la olla hubiera encontrado su propósito. Al levantar la tapa, el vapor olía a pimienta, cebolla y algo casi dulce, como si la cocina insistiera en silencio en que todo iba a salir bien. Luego hacía dumplings como ella tomaba decisiones, simple y firme. Harina, una pizca de sal, quizás levadura en polvo si tenía, y el líquido justo para que se uniera. Trabajaba la masa solo hasta que se comportó bien. Trabajar demasiado los dumplings los endurecía, y los dumplings duros arruinaban por completo la sensación de comodidad. Los estiraba finos o los dejaba caer gruesos, según quien estuviera en la mesa. Los dumplings finos significaban más trozos, más bocados, más gente sintiendo que había comido suficiente. Los dumplings gruesos significaban calor que te acompañaba, almohadas suaves que retenían el calor y absorbían el caldo como si estuvieran hechas para el invierno. El sonido te indicaba cuándo se convertía en cena. Antes de los dumplings, la olla burbujeaba como una simple sopa. Después de meterlos, cambió, más pesado y más silencioso, un murmullo constante, como si el caldo hubiera encontrado su consistencia. Al sacar un dumpling, te humeaba las yemas de los dedos y olía a harina, pimienta y hogar. Los dumplings no solo llenaban, sino que eran la prueba de que tu abuela podía hacer abundancia con la técnica. Lo sirvió en cuencos tan hondos que parecían una protección. El caldo se pegaba a los dumplings. Un trocito de pollo, solo un poco, le daba un sabor a algo más de lo que era. La gente se quedaba callada al comerlo, no porque estuvieran tristes, sino porque el calor hablaba por sí solo. Y una vez que tu abuela demostró que podía preparar un festín con casi nada, pasó a la sartén, porque en el punto 22 convirtió migas y restos de carne en algo que sonaba como si perteneciera a un restaurante. Tu abuela sabía cómo preparar carne incluso cuando no había mucha. En la semana de alquiler no desperdiciaba ni la última migaja de salchicha ni un trozo de tocino. La estiraba como estiraba cada semana dura, con harina de maíz, migas y un calor que sabía lo que hacía. Esta era la clase de cena que no pedía permiso para ser satisfactoria. Simplemente aparecía ruidosa y dorada, y hacía que la cocina oliera a que habías tenido más de lo que tenías. Tomó el pan de maíz del día anterior, seco por los bordes, un poco duro por dentro, y lo desmenuzó bien. El olor a polvo de maíz se elevaba mientras lo trabajaba entre los dedos, desmenuzando trozos grandes hasta que volvían a parecer harina. Luego añadió la carne que tenía, picada lo suficientemente fina como para que cada bocado la encontrara. Esa era la regla. Nadie come una hamburguesa sin carne. Cebolla sí la tenía, y solía tenerla, porque la cebolla puede simular la textura mejor que casi cualquier otra cosa. Pimienta negra como una promesa, a veces un chorrito de agua, a veces un chorrito de leche si no la habían pedido ya para el desayuno, lo justo para que se ligara, nada más. El objetivo no era la suavidad, el objetivo era la estructura, algo que se mantuviera unido en la sartén y saliera con un aspecto imponente. Primero llegó la sartén,
calentándose hasta que la grasa se soltó y empezó a brillar. Tu abuela no se apresuró en ese paso. Si la sartén no está lista, la comida se vuelve pesada y triste, y la semana de alquiler no puede permitirse tristeza. Cuando las hamburguesas llegaron a la sartén, se anunciaron un chisporroteo agudo, un crujido rápido, en el olor a maíz y carne dorados, invadiendo la casa como una mentira que querías creer. El exterior se doró, formando una corteza que parecía comida de verdad, no un sustituto. El interior se mantuvo tierno y cálido, dulce como el maíz, con pequeños toques salados donde se escondía la carne. No les dio la vuelta demasiado pronto. Los giros prematuros rompen la corteza y le quitan la confianza. Esperó a que el sonido cambiara hasta que el chasquido frenético se convirtiera en un crujido más firme. Luego les dio la vuelta una vez y los dejó terminar. Los bordes se pusieron dorados, el centro se endureció y toda la cocina se sintió más tranquila solo por el olor. Tu abuela no lo presentaba con elegancia. Lo ponía junto a verduras, frijoles o una cucharada de arroz y lo llamaba cena. Pero ¿sabías lo que realmente hacía? Les daba a todos la sensación de tener algo especial, algo por lo que no tenían que disculparse. Una cena que no parecía una semana de alquiler, aunque estuviera hecha con ella. El sabor venía en capas. Primero, el borde crujiente. Luego, el dulzor del maíz. Luego, la pimienta. Y con suerte, ese pequeño toque de carne que te hacía cerrar los ojos por un segundo y olvidarte del alquiler. Y justo cuando pensabas que había usado su último truco para crear carne, fue a la despensa y sacó el siguiente milagro de la semana de alquiler, porque el artículo 23 comienza con una lata que la gente ahora menosprecia, pero tu abuela sabía cómo hacer que supiera a comodidad invernal. En la semana de alquiler, tu abuela no intentaba impresionar a nadie, intentaba mantener la casa a flote. Por eso le encantaban las cenas preparadas con ingredientes de larga duración. Frijoles, tomates y una lata pequeña de algo con mucha carne para convencer a todos de que era una comida completa, sin concesiones. Si tenía tiempo, empezaba remojando los frijoles blancos hasta que se hinchaban y se ablandaban por los bordes. Si no, aún así lo lograba. Los cocinaba más tiempo, vigilaba la olla de cerca y mantenía el fuego suave para que los frijoles no se deshacieran. La olla calentaba la cocina lentamente y ese olor, simple a almidón, tranquilo, era una especie de seguridad. En invierno, una olla hirviendo a fuego lento hacía que la casa se sintiera menos vacía. Entonces abrió los tomates enlatados y la cena cambió de color y de actitud. El caldo pasó de pálido a rojo, de tranquilo a despierto. El tomate aportó brillo, echó un toque ácido que atravesaba la pesadez de las judías y hacía que el vapor oliera más intenso, más limpio, como si pudiera combatir el cansancio de la semana de alquiler. Tu abuela no le echó condimentos como suponía, lo preparó. Primero la pimienta para que floreciera con el calor, después la sal, porque tanto las judías como los tomates se recuecen hasta que se reducen. Luego llegaron las monedas de salchicha vienesa. No un montón, nunca un montón. Tu abuela las cortaba finas a propósito, porque las rebanadas finas significan más trozos, y más trozos significan que todos se sienten incluidos. Las echaba casi al final para que se calentaran sin desaparecer. Al calentarse, la olla adquirió ese toque salado y ahumado que hace que la cocina parezca una cena de verdad, incluso si la lata era pequeña. El sonido de la olla se mantuvo suave, un murmullo constante. Revolvía desde el fondo para que nada se pegara, raspando despacio como si no solo estuviera salvando la comida, sino que estuviera salvando el ambiente de la habitación. Si el caldo se aclaraba demasiado, lo dejaba hervir a fuego lento sin tapar hasta que se solidificara. Si se espesaba demasiado, lo aligeraba con agua, porque tu abuela sabía que lo espeso es reconfortante, pero quemado es un desastre. Cuando lo servía en tazones, olía a calorcito con un toque de orgullo.
frijoles tiernos para machacar con la lengua, tomates que le daban un toque de sabor al caldo, salchichas que le daban ese toque final que acallaba las quejas. Se comía con pan o pan de maíz, escurriendo el último trocito de salsa por el tazón como si no se quisiera desperdiciar la prueba de que la cena había llegado. El primer bocado fue ácido. El segundo, sabroso. El tercero, simplemente reconfortante. Tu abuela no lo llamaba cocina, pero entendía la psicología. La semana de alquiler pone a la gente ansiosa. Una olla como esta estabiliza la casa. A tu abuela le encantaban las comidas que se cocinaban solas una vez que las preparabas. En la semana de alquiler, el tiempo también era caro y el invierno hacía que todo tardara más. Bañar a los niños, mantener secos los abrigos, evitar que la casa se sintiera como un pasillo frío. Así que preparó una cena de arroz al horno que llenó todo de olor mientras ella se ocupaba de todo lo demás. La ropa sucia en una cocina húmeda, el tintineo de los platos en el fregadero, el trabajo silencioso por el que nadie te agradece. Empezó con arroz en una sartén, porque el arroz era confiable y no se quejaba. Luego construyó el sabor como siempre lo hacía, con lo que sobraba. Una cucharada de grasa de cerdo guardada en una taza junto a la estufa. Si había un trozo de cerdo salado, lo cortaba en cubos pequeños para que pudiera perfumar toda la sartén en lugar de alimentar solo un plato. La cebolla iba picada fina porque la cebolla desaparece en el arroz y solo deja atrás el dulzor. El agua se vertía medida por instinto, no por tazas. Pimienta, siempre. La pimienta era como tu abuela hacía que la comida simple hablara. A veces agregaba un poco de tomate enlatado para darle un toque ácido si la semana se sentía demasiado pesada, pero muchas noches la dejaba simple y dejaba que la grasa hablara. Al entrar en el horno, la casa cambió. El aire se calentó lentamente, como cuando el calor encuentra un lugar donde asentarse. Al principio olía a almidón húmedo y vapor de cebolla. Luego, la grasa se derritió y el olor se intensificó. Sabroso, tostado, un poco ahumado. Como si la cocina hubiera decidido ser generosa, incluso cuando el presupuesto no lo permitía. Al cabo de un rato, la superficie empezó a secarse y a dorarse en zonas dispersas. Esas zonas doradas eran el premio. Tu abuela sabía exactamente dónde estarían y no removía porque remover se lleva el premio. Lo dejó hornear hasta que la sartén olió a listo, hasta que el dulce aroma de la cebolla se convirtió en algo tostado y el arroz de encima crujió levemente al golpearlo con una cuchara. Ese olor atraía a la gente. Alguien pasaba y preguntaba, ¿ya está listo? Como si solo estuvieran comprobando la cena, pero en realidad estaban comprobando la comodidad. Cuando tu abuela lo sacó, el arroz estaba lo suficientemente cuajado como para sacarlo limpio. La superficie crujió ligeramente, la base se mantuvo tierna y humeante, y cada grano sabía a cocinado en algo más rico. Sabía a carne que había estado allí, aunque apenas estuviera. Sabía a planificación. Ensalada de col con vinagre y frijoles picantes. Tu abuela entendía algo que la mayoría olvida. Cuando el dinero escasea, las comidas se vuelven pesadas. Frijoles, arroz, pan de maíz, calientito y saciante, sí, pero después de varias noches seguidas en la semana de alquiler, la mesa puede empezar a sentirse soñolienta. El invierno lo empeora. El aire está quieto, la casa está cerrada y todo sabe a la misma suave y reconfortante sensación marrón. Por eso tu abuela preparaba ensalada de col con vinagre en la semana de alquiler, incluso cuando hacía frío afuera. No como acompañamiento, como un reajuste. Ella rayó el repollo fino, el cuchillo golpeando un ritmo constante en la tabla, y lo salaba ligeramente, no para hacerlo salado, sino para domarlo. Lo dejó reposar hasta que se ablandó y soltó agua. Ese olor verde intenso se elevó como si hubieras abierto un cajón lleno de invierno. Luego lo apretó con sus manos, rápido y seguro, y se podía oír el repollo crujir y desplomarse.
El vinagre entró a continuación y la cocina se despertó. Una pizca de azúcar si la tenía, no lo suficiente para que fuera dulce, solo lo suficiente para redondear el bocado para que no se sintiera áspero. Pimienta negra. A veces cebolla cortada tan fina que casi desaparecía. A veces semillas de apio si ese era el tipo de despensa que manejaba tu abuela. Lo removió y lo dejó reposar, porque el vinagre necesita 1 minuto para asentarse en el repollo y convertirlo de crudo a listo. Mientras la ensalada se enfriaba hasta quedar crujiente, los frijoles se mantenían calientes en la estufa. Tu abuela los mantenía firmes, sin que llegaran a hervir demasiado, solo a fuego lento, con ese murmullo familiar. El olor era suave, a almidón y seguro. No se pasó con el condimento. La semana de alquiler no da margen de error. Los probaba, los rectificaba con sal al final y mantenía la olla caliente como si fuera parte de la casa. Luego lo sirvió como ella quería que se comiera. Frijoles calientes en un tazón, ensalada fría al lado, pan de maíz listo para atrapar lo que cayera. Tomabas una cucharada de frijoles, suaves, secalientes, firmes, luego un tenedor de ensalada, fría, crujiente, brillante, y el contraste te despertaba toda la boca. El vinagre cortaba la pesadez como un viento limpio de invierno que entraba por la puerta trasera. De repente, los frijoles sabían más ricos en lugar de repetitivos. De repente, el pan de maíz sabía más dulce. Todo el plato parecía deliberado, como si tu abuela estuviera demostrando algo. Estar sin Blanca no significa comer aburrido. Esto no era una ensalada, era una estrategia, una forma de evitar que la semana de alquiler supiera a un largo compromiso beige, y una forma de mantener a todos en la mesa lo suficientemente despiertos como para reír, hablar y pedir una segunda ración. Reenganchar. Ese chasquido de vinagre es lo que hacía que tu abuela no supiera tan aburrido el fin de semana de alquiler. Que sabía que la luz mantiene a la gente despierta y agradecida, pero ahora está a punto de cambiar todo el ambiente con el sonido. Grasa caliente, bordes crujientes, el reconfortante olor a calle. El artículo 26 empieza a crujir en cuanto toca la sartén. Tortitas de masa frita con almíbar. Había noches en las que tu abuela sentía que la casa se ponía nerviosa. La semana de alquiler tiene ese efecto en invierno. La gente tiene hambre antes. Hacen preguntas que no quieren hacer. Abren la despensa como si se hubiera vuelto a llenar por arte de magia desde ayer. Era entonces cuando tu abuela preparaba pasteles de masa frita, sencillos, baratos, ruidosos y reconfortantes, porque una sartén caliente puede calmar una habitación más rápido que cualquier discurso. Mezcló harina con levadura en polvo, di una pizca de sal y la cantidad justa de agua o leche diluida para hacer una masa espesa, no tan fina como un panqueque, más espesa, porque más espesa significa que se fríe crujiente y se mantiene caliente por más tiempo. Si tenía azúcar, usaba un poco. Si no, no se disculpaba. La sartén importaba más que el dulzor. Dejó que la grasa se calentara hasta que se moviera como si estuviera viva. Luego la probó con una gotita de masa. Si no se quebraba al instante, esperaba. Tu abuela no echaba comida en una sartén que no estaba lista. La semana de alquiler no permitía desperdicios. Cuando la masa tocó la grasa caliente, cantó. Un chisporroteo agudo, luego un crujido constante, y la cocina se llenó de ese olor a masa frita, caliente, tostada, irresistible. Los bordes se asentaron primero, dorándose, luego se tornaron de un marrón más intenso. La superficie burbujeaba como si respirara. Los vecinos quizá no supieran qué era, pero sabían que algo se estaba cocinando. Tu abuela les daba la vuelta justo en el momento en que el sonido cambiaba, cuando el frenético estallido se calmaba y se convertía en una fritura más suave, porque voltearlas temprano las deja grasientas y tristes, y la semana de alquiler no perdona la grasa. Los apilaba en un plato para que el vapor quedara atrapado, manteniendo el centro tierno y el exterior crujiente. El primer bocado siempre dejaba un pequeño desastre.
migajas, calor, un poco de aceite en los dedos, porque esta no era comida de cortesía, era comida de cállate y come. Ahora venía el truco del jarabe de la semana de alquiler. El jarabe era caro, así que lo estiraba. Una cucharada de jarabe diluido con agua caliente, a veces con un poco de azúcar disuelto si necesitaba que le pareciera suficiente. Lo calentaba solo un poco para que se vertiera fácilmente y lo cubriera todo. No era sofisticado, pero convertía los simples pasteles fritos en algo con sabor a golosina. Y las golosinas importan cuando el dinero escasea. A veces añadía una pizca de sal al jarabe estirado, solo un toque, porque la sal hace que el dulzor suene más fuerte sin usar más azúcar. Tu abuela podía ver 3 pequeñas sobras y ver una cena entera. Un poco de repollo cocido demasiado blando para ser emocionante. Una cucharada de frijoles que no alcanzaba para servirse sola. Un poco de cebolla, tal vez unas papas, tal vez una moneda de zanahoria solitaria, mas nada que pareciera orgullo hasta que decidió que se convertiría en una comida con un nombre y un olor a picante. No lo llamó sobras, lo llamó pastel de plato, como si fuera algo hecho a propósito. Engrasaba una sartén o una fuente de horno como si estuviera poniendo límites. Luego, colocaba lo que tenía en capas, no al azar, sino con la lógica del invierno y la semana de alquiler. Primero, los alimentos con almidón para que mantuvieran el calor y le dieran cuerpo al fondo. Después, las verduras más tiernas para que no se quemaran antes de que el centro se calentara. Las legumbres se añadían como mortero, rellenando los huecos, espesando el conjunto. Sal y pimienta, siempre, porque tu abuela se negaba a que los tiempos difíciles supieran insípidos. Si tenía una cucharada de grasa, ti la derretía por encima y la veía desaparecer entre las verduras como un secreto que se transmitía de generación en generación. No era grasa para el sabor, era sabor para la moral. Luego vino el truco discreto, una masa sencilla, harina de maíz y agua o harina y agua con un poco de levadura en polvo. Lo justo para verter, no para que se convirtiera en un pastel. No quería una corteza con la que tuviera que luchar. Quería una cobertura que cuajara como una manta, convirtiendo los restos en rebanadas. Al tocar la sartén caliente, la masa olía a harina cruda y a posibilidad, y al empezar a hornearse, el olor se volvió tostado y reconfortante, como pan de maíz intentando transformarse en algo más. En el horno, toda la casa se calentó. Salía vapor de los bordes y la cocina se llenó de olores mezclados: repollo dulce, cebolla, pimiento, masa tostada. La parte superior se doró por partes, los bordes se doraron, y esas esquinas doradas eran el premio. Tu abuela no se apresuró, la dejó reposar para que no se deshiciera, porque nada arruina una cena de fin de semana más rápido que verla triste en el plato. Al cortarlo, el vapor salió como prueba. El bocado tenía varias capas: verduras tiernas por debajo, rebozado por encima como un gorro caliente, pimienta y sal, manteniendo todo unido. Si había algo de carne, estaba escondida dentro como una sorpresa, cortada tan fina que se estiraba para que cada plato pudiera encontrar un pequeño bocado afortunado. Tu abuela tenía maneras de darle un sabor nuevo a una olla sin comprar nada nuevo. Una de sus mejores jugadas durante la semana de alquiler era el jugo de pepinillos. Suena extraño si no creciste con él, pero en una cocina sureña de invierno de los años 50 tenía todo el sentido. El vinagre le da vida a una olla, la sal la intensifica, y ese pequeño toque ácido puede hacer que los frijoles de ayer parezcan una cena diferente, como si hubieras cambiado todo el menú sin gastar un céntimo. Calentó los frijoles lentamente, porque si se apuran, solo les da un sabor soso. La olla murmuraba y la cocina olía familiar, suave, a almidón, cálido, como abrigos de lana secándose junto a la puerta y el último calor del día saliendo por las ventanas.
Removió desde el fondo para que nada se pegara, raspando con suavidad como si estuviera protegiendo lo único que se interponía entre la casa y una noche de hambre. Luego tomó el frasco, sin dramatismo, con seguridad. El jugo de pepinillos entró poco a poco, saboreando después de cada salpicadura. Demasiado y se vuelve áspero, tan fuerte que hace que se tensen las caras. Solo lo suficiente y toda la olla se levanta como si abrieras una ventana en pleno invierno y de repente el aire se sintiera limpio. Tu abuela no se conformó con el sabor ácido. Añadió sonido, porque el sonido transforma una habitación. Cortó cebollas finas y las echó en una sartén caliente. El crujido empezó rápido, luego se estabilizó. Las cebollas pasaron de pálidas a doradas y luego a doradas por los bordes, y el olor lo cambió todo al instante. Dulce, tostado, casi carnoso, como si la cocina hubiera recordado cómo ser generosa. No las freía hasta que estuvieran blandas. Las cebollas blandas desaparecen, las freía hasta que estuvieran crujientes, porque crujientes significa que la gente lo nota. En crujientes significa que la comida se siente intencional. Justo antes de servir, espolvoreó las cebollas por encima para que se mantuvieran crujientes. El primer bocado impactó por etapas. Frijoles calientes, luego ese toque ácido del vinagre, luego el toque salado de la cebolla como un signo de puntuación. Hizo que el pan de maíz supiera más dulce, hizo que el arroz blanco supiera más rico. Hizo que toda la comida se sintiera despierta en lugar de cansada. Y dio que hablar, porque las comidas con vinagre siempre generan opiniones. Alguien diría que estaba perfecto, alguien diría que estaba demasiado fuerte. Tu abuela no discutía mucho, solo observaba quién repetía y quién tomaba un poco más de pan de maíz en silencio para equilibrar el bocado. Tu abuela planeaba la semana de alquiler como si fuera una partida de ajedrez. Una de sus jugadas más inteligentes era la olla de 2 días, frijoles cocinados pensando en el día siguiente. No solo preparaba la cena, cobraba impulso, porque en un invierno sureño de los años 50, al frío no le importaba tu sueldo y la despensa no se llenaba sola solo porque quisieras. El primer día empezaba siempre igual, los frijoles en remojo mientras la casa se despertaba, luego cocinándolos a fuego lento hasta que se ablandaban y la cocina olía a firme y segura. Ese olor era una especie de consuelo, almidón caliente, pimienta en el aire, una ligera nota salada si le sobraba un poco de grasa. Sazonaba con moderación porque sabía que los sabores se concentran durante la noche. Sal al final. Pimienta al instante. Si había algo de carne, era pequeña. Un trozo de la punta, un hueso, una cucharada de grasa, justo lo suficiente para darle más profundidad a la olla sin robarle nada al resto de la semana. El pan de maíz venía incluido, horneado en una sartén caliente para que adquiriera esa corteza crujiente y dorada. Se podía oír la masa chocar con la grasa y chisporrotear, y por un segundo sonó a abundancia. Todos comieron, todos se sintieron saciados, pero tu abuela no terminó la olla. La protegió. Dejó suficiente para mañana a propósito, porque mañana es cuando ocurre la magia, y la semana de alquiler no es momento para que el hambre te sorprenda. De la noche a la mañana, los frijoles cambiaron. Se espesaron, se oscurecieron y se asentaron. Al segundo día, el caldo se adhería a la cuchara como salsa. Los sabores se habían integrado. Incluso la olla más simple sabía más rica, porque el tiempo había hecho lo que el dinero no podía. Tu abuela los recalentaba lentamente para que no se quemaran, removiendo desde el fondo y raspando la olla con cuidado. El sonido le decía la verdad, demasiado rápido y chisporroteaba, en su punto justo y emitía un murmullo bajo y constante, como si volviera a la vida. Luego recalentó el pan de maíz a la antigua usanza, en una sartén seca, no en el horno. Primero se doraron los bordes, luego se calentó el centro y el olor a maíz tostado regresó como un recuerdo comestible.
Ese olor podía atraer a la gente a la cocina sin decir palabra. Abría el pan de maíz para que subiera vapor y lo colocaba junto a los frijoles como si estuviera poniendo orden en medio de una semana apretada. El segundo día supo mejor que el primero. Ese es el secreto de cocinar en una semana de alquiler. La paciencia convierte lo simple en rico. Quienes no crecieron con esto no lo entienden. Tu abuela sabía que las sobras podían ser un desnivel si las planificabas, si cocinabas pensando en el día siguiente. Esta comida alimentó el cuerpo y calmó el presupuesto. También enseñó disciplina. No se come todo hoy si el mañana es incierto. Y ahora llegamos al punto 30, el que hizo tu abuela cuando la semana de alquiler llegó a su punto más difícil y necesitaba que la cena se sintiera como una promesa, no como un castigo. Cena de fin de semana, pan, caldo y extras. Hay una noche de invierno particular que tu abuela recordaba. Cuando por fin pagaba el alquiler, se acababa el dinero y aún quedaban días para la semana. La casa se sentía más tranquila después de que ese sobre saliera de sus manos, como si hasta las paredes entendieran el oficio. Fue entonces cuando preparó la cena de fin de semana. No por glamurosa, sino por honestidad. Era la comida que decía: seguimos aquí y no vamos a fingir miedo en la mesa. Empezó con caldo, lo que había mantenido vivo durante la semana. Un hueso se coció a fuego lento hasta perder su último dulzor. La cebolla se suavizó hasta adquirir un sabor dulce. La pimienta te calentó la garganta. La sal se quedó hasta el final, porque tu abuela no desperdiciaba condimentos en una olla que aún no se lo merecía. La cocina olía a resistencia silenciosa, vapor cálido, profundidad sabrosa, un ligero dulzor de cebolla y ese toque ahumado que solo se percibe cuando algo lleva cocinándose lo suficiente como para parecer una promesa. Entonces tomó pan. Duro estaba bien, duro era útil, lo tostó bien para que aguantara el calor y no se entristeciera al tocarlo el líquido. Se oía cómo se rompía la corteza al partirla. Se percibía ese olor seco y a nuez que repele el frío. Vertió caldo sobre las tostadas en tazones, dejándolas ablandar lo justo para que se ablandaran sin desmoronarse. El pan lo bebió como agradecido. Si le sobraba algo, lo llevaba como una bendición, no como una expectativa. Una cucharada de frijoles que había guardado de la olla de 2 días, un poco de arroz pegado al fondo de la olla del día anterior, unas verduras picadas finamente para que parecieran más de lo que eran. Sin nada en ese tazón estaba ahí por casualidad. Todo estaba ahí porque tu abuela se negaba a dejar que el hambre se apoderara de la casa. Y entonces hizo lo más importante. Cocinó algo en una sartén, aunque fuera pequeño. Porque el sonido transforma una habitación. Un poco de cebolla frita, un pastel fino de harina de maíz, una rebanada de pan de maíz recalentado, crujiente al calor seco, hasta que los bordes se doraron y la cocina se llenó de ese olor a maíz tostado. El crujido y el olor les decían a todos lo mismo: la cena es real, la vida sigue organizada.